Buenas tardes, estoy muy contenta de tenerlos a todos ustedes compartiendo de este espacio en el cual les voy a presentar un concierto didáctico en el cual les voy a explicar sobre las obras que voy a tocar y voy a tratar de acercarlos un poco más a las historias que hay detrás de esto y también al contexto histórico. Entonces, esto a mí me parece muy importante porque durante el momento en el que transcurren estas obras están pasando acontecimientos y también cambios de pensamiento que van a tener una influencia directa sobre lo que nosotros somos y también sobre la manera en que pensamos y la manera en que actuamos. Y muchas veces no somos conscientes de dónde vienen toda esta clase de pensamientos. Entonces, por eso me parece muy importante hacer este recorrido a través del tiempo históricamente para poder comprender todos estos aspectos. Entonces, lo que les quiero mostrar es un viaje a través de 3 periodos diferentes de la historia. Vamos a comenzar con un primer periodo, que es el clasicismo. En este periodo vamos a encontrar como principal exponente a Mozart a través de su sonata número 10, KB 330. Después de esto vamos a pasar con Brahms, Johannes Brahms, en el periodo del romanticismo, con la Rapsodia número 2, y finalmente vamos a pasar con Germán Darío Pérez, que nos va a presentar la obra, quién es el compositor de la obra Ancestro, y esta obra lo que nos muestra es mucho del pensamiento decolonial y también de las revoluciones que se dan en este contexto. Entonces me parece muy importante hacer esta cronología del tiempo porque cada una se va relacionando. Entonces, si vemos que hubo muchos movimientos en el clasicismo, estos movimientos van a dar lugar a que se dé una coyuntura, a que se dé un cambio de paradigma, y así es como se va a pasar al romanticismo, y después del cambio de paradigma del romanticismo y de todas las revoluciones, vamos a pasar finalmente a este movimiento decolonial. Y algo que es muy interesante es cómo las obras se relacionan directamente con estos periodos históricos y también cómo estas formas de pensamiento influencian la estética musical y también la forma como se interpreta, cómo se toca, cómo se compone, las ideas que se quieren expresar, también cómo piensa cada uno de los compositores. Entonces, por eso es importante hablar de estos aspectos. Voy a comenzar con uno de los representantes más importantes del clasicismo, quien es Amadeus Mozart. Entonces les voy a explicar rápidamente quién es este personaje. Él es muy importante porque desde muy pequeño él empieza a escribir y empieza a componer y es considerado un niño prodigio hasta que finalmente crece, y la cantidad de obras que él deja es impresionante porque él constantemente está escribiendo, está explorando, está componiendo. Entonces hay una gran riqueza en todas las obras que él nos deja. Y también les voy a contar acerca de qué pensamientos le influenciaron a él para componer de la forma como él compone. Entonces, con todo esto, quiero contarles sobre diferentes sucesos históricos que se dieron. Una revolución muy importante es la revolución de las exploraciones. En este momento pasa que Europa empieza a hacer contacto con diferentes continentes y, entre comillas, empieza a descubrir que en realidad sería avistar otros lugares, y esto hace que los lugares que encuentran sean tan increíbles y tan diferentes a lo que ellos habían conocido, que tengan que cambiar la manera como conocían el mundo y que también tengan que encontrar nuevas maneras de poder relatarlo para, a través de esas palabras, decir qué era lo que habían encontrado aquí. Entonces, este cambio de paradigma es muy importante para que se dé el clasicismo. Entonces, el cambio del pensamiento es del teocentrismo al antropocentrismo. Antes se hablaba de que nosotros comprendíamos el mundo a través de la religión y a través de Dios.
Y esto nos causa aquí un pequeño inconveniente, un gran inconveniente, que es que como son leyes divinas, estas leyes divinas no se pueden cuestionar, sino que son completamente absolutas. Entonces esto daba lugar a autoritarismos y a muchas injusticias, y no se podía hacer nada al respecto porque se trataba de leyes divinas. Pasamos de esto al antropocentrismo, donde ya el hombre comprende el mundo no a través de la religión, sino a través de la razón. Y aquí es donde surge algo muy importante, que es el individuo. Entonces aquí cada persona es dueña de su destino, y al ser dueña de su destino puede llegar a conformarlo, ya sea por medio de revoluciones o por medio de todos los movimientos que se dan durante esta época. Entonces se cuestionan todas estas fuentes de autoridad y se le da una gran importancia al hombre. Entonces, ¿por qué esto es importante en la música? Porque vamos a ver que en el clasicismo tenemos un personaje muy importante, que es Mozart. Él es un gran representante de esta línea de pensamiento. Entonces vamos a ver que en esta época el individuo se concibe como una persona con la capacidad de crear y de expresarse a sí mismo, pero lo va a hacer dentro de unos parámetros. En este caso los parámetros son tomados desde el clasicismo, y vamos a ver que son parámetros de armonía, de proporción, de equilibrio y de belleza, y todo eso lo vamos a poder ver en las obras. Entonces, en cuanto a la forma de expresión de Mozart, se dice que Mozart era un maestro de la expresión de los sentimientos. Entonces vamos a ver un viaje por diferentes emociones, tales como la felicidad, la alegría, la sorpresa, el uso de contrastes, pero todo esto dentro de estos parámetros que se habían establecido en el clasicismo. Entonces les voy a presentar una obra que es la sonata número 10, 330 de Mozart, y vamos a ver tres eventos. En una primera parte vamos a tener un movimiento que se llama Allegro. Este va a ser muy enérgico, va a ser muy alegre, y también algo muy chévere que pasa en el clasicismo es que no se trataba de representar el mundo como tal y como era, sino que también se lo trataba de ennoblecer, de hacerlo un poco más perfecto. Entonces esto es lo que vamos a ver en esta obra, que nos transmite toda la alegría y la vitalidad.
es el primer movimiento de Mozart y a continuación les voy a mostrar un segundo movimiento que es mucho más contrastante. Este es un andante cantable, entonces si se van a dar cuenta, lo que se siente es algo mucho más íntimo, algo mucho más cercano. Vamos a encontrar diferentes personajes, un primer personaje muy tierno. Y uno contrastante. Y este juego entre contraste lo vamos a encontrar en toda la obra. Entonces aquí también podemos jugar a imaginarnos diferentes personajes que nos cuentan diferentes sentimientos y historias. Y a continuación, en el tercer movimiento, vamos a ver un contraste, porque ya es finalizando, es mucho más ligero. Para mí habla como cuando estamos en un día muy feliz, sentimos que todo va a salir perfecto, entonces, y estamos supremamente animados. Entonces, para mí, esto es lo que representa este movimiento.
que se da durante el romanticismo. Entonces, aquí lo que pasa es que cambia esta noción de individuo, porque estos parámetros bajo los que antiguamente estaba, ahora se rompen completamente. Y la expresión del individuo es aún mucho más fuerte y aún mucho más íntima. Entonces, por esto era un poco criticado Brahms, que se decía que era el más clásico de los románticos, porque él no rompe completamente con las estructuras, sino que conserva muchos de los elementos clásicos. Por ejemplo, la forma de esto, que se presenta un tema como un personaje, después se desarrolla el tema y después otra vez se presenta el tema, va a suceder de la misma forma con Brahms, pero ya van a ver que va a ser de una forma completamente distinta. Y Brahms tiene algo muy interesante, y es que él es fuertemente influenciado por la parte de Hungría y también por la parte de los gitanos. Y esto en cierta parte llega a calar tan dentro de él, es porque conoció a un violinista llamado Eduard Remenyi. Entonces, él era un gitano y prácticamente hizo que se influenciara mucho por esta corriente. Y también lo que vamos a ver aquí es que, como los gitanos, ellos son errantes y en medio de la forma como viven podemos encontrar mucho dolor, también mucha expresividad, y que se cuentan todas estas historias de una forma muy intensa. Entonces esto es lo que les voy a mostrar con Brahms.
finalmente, ya vimos mucha de esta música que se dio en Europa y también lo que sucedió en ese lugar. Y finalmente vamos a llegar a nuestra región. Entonces, como hemos visto, muchos de los relatos generalmente se cuentan desde Occidente. Entonces, ha habido una nueva revolución que es la de decolonialismo. Y esto lo que nos habla es de volver a recuperar esa dignidad que hemos perdido a través del tiempo, porque se han perdido muchas de nuestras costumbres. Muchas veces nos sentimos avergonzados de lo que somos, de nuestra propia identidad, y eso hace parte de todo este sentimiento de colonialidad que hace que en la admiración de un pueblo que se piensa que es más desarrollado o más civilizado, todo lo que sea diferente a él generalmente es ignorado o menospreciado. Entonces aquí se crea un movimiento muy interesante y es de volver a esa identidad, de sentirnos orgullosos de lo que somos, de dónde provenimos. Y aquí Germán Darío Pérez, con esta obra que se llama Ancestro, nos cuenta eso, y también nos cuenta mucho de nuestros ritmos, nos cuenta mucho de las montañas, de la parte andina, y hace algo muy interesante, que es que combina elementos de lo académico con nuestros elementos tradicionales. Entonces, a continuación les voy a presentar la obra Ancestro.
Muchísimas gracias por asistir a este concierto. Estoy muy feliz de poder haber compartido esta música con ustedes y ya nos veremos en próximos conciertos. Muchas gracias. Bravo.